así que bueno. Bueno, entonces vamos a ver un poco de lo que es modelos mixtos, pero en realidad siempre, donde ahora el objetivo es estimar la varianza del tratamiento, la varianza de lo que sea. En realidad lo que nos vamos a encontrar muchas veces es que nuestros datos están agrupados, ¿no? O sea, como, por ejemplo, nosotros tenemos parcelas dentro de localidades y dentro de las localidades podemos tener, por ejemplo, los distintos genotipos dentro de los bloques. O sea que lo que existe muchas veces es lo que se llama una estructura jerárquica. Esa estructura jerárquica o esa estructura anidada hace que los individuos que pertenezcan al mismo grupo sean más parecidos que los individuos de distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, en parcelas divididas, vieron que ustedes hacen la parcela principal y después hacen la subparcela. Entonces, los individuos dentro de las parcelas principales entre ellos son más parecidos que los individuos entre otras parcelas. Entonces, ahí considerar que esos individuos son independientes a veces no es apropiado. Entonces, lo que hay que hacer es tener en cuenta. Eso es una de las cosas que nos permite hacer estas librerías de modelos mixtos o modelos aleatorios. ¿Cuándo decimos que un modelo es aleatorio? Nosotros decimos un modelo es aleatorio cuando el nivel que estamos trabajando es uno de los valores posibles de una población de valores que podría tener. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En cambio, un efecto fijo es ese en particular que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con genotipos, yo puedo tener una población y lo que puedo hacer es decir, bueno, de las poblaciones agarro un subconjunto de individuos y los pruebo. Y ahí lo que me interesa es la variabilidad. Pero puede ser que no, que a mí lo que me interese es un híbrido o probar 3 híbridos en especial, esos específicos, y en ese caso ese efecto es fijo porque yo lo definí a priori. En cambio, en los efectos aleatorios yo no los defino a priori, ¿no? O sea, elijo de una población de posibles efectos. Entonces, el efecto fijo es una constante, es algo que yo trato de estimar. Por lo general lo estimamos a través del promedio, ¿no? Y en cambio, el efecto aleatorio es una variable aleatoria. Y lo que hago a veces es estimar la distribución, ¿no? O sea, me interesa saber la variabilidad o el promedio y la varianza de esas cosas. Por ejemplo, cuando se hacen ensayos, o ahí dice farmacológicos, pero en la parte de fitopatología también, entonces la droga que yo quiero probar o el principio activo sería efecto fijo. Pero eso yo lo hago sobre una serie de pacientes. Entonces, cada uno de esos pacientes, yo a priori no sé qué características va a tener, pero sé que va a tener un efecto sobre la variable respuesta. O sea, no va a ser la misma la respuesta en un individuo que en otro. Entonces, en ese caso, al paciente, bueno, entonces bajamos esta librería y esta librería LM4 es una librería que tiene funciones que nos van a servir para decir cuándo en un modelo un efecto es fijo o cuándo en un modelo un efecto es aleatorio. Y esta librería, la LMRT, es lo que nos sirve para hacer pruebas. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, con el data pool directamente los encuentra porque están en la base de datos. Entonces vamos a ver acá de qué se trata. Entonces dice que es un archivo que tiene 20 filas y 2 columnas, ¿no? Es un experimento sobre el brillo de papel y la idea era saber si eso dependía del operador de turno. Entonces las variables que hay es el brillo que se logró en la resma y cuál es el operador, que van de A a D. Bueno, entonces fíjense, el modelo se plantea igual con la misma lógica, ¿no? Yo pongo cuál es la variable respuesta, pongo de qué depende, pero acá lo que es efecto aleatorio lo pongo entre paréntesis y le pongo lo que yo les había dicho antes, el grado de anidamiento. Acá no existe anidamiento, porque, por ejemplo, si yo tuviera distintas fábricas, entonces acá pondría fábrica dado operador.
Pero acá depende de 1, significa que es de la media general, que no hay ningún nivel de anidamiento. Entonces, si yo corro esto y le hago un summary, a ver, esto acá está contadito en la... Bueno, ¿qué hicimos? Abrimos esto. Fíjense, cuando yo estoy armando y estoy diciendo que uno de los factores del modelo es aleatorio, le estoy sumando otro supuesto, ¿no? Nosotros, en los modelos que vimos, en los modelos lineales, lo que suponíamos era que el error tenía una distribución normal con media cero y varianza sigma. Pero ahora, como esto es aleatorio, también tiene su distribución normal con varianza. Bueno, acá se borró, tendría que decir alfa. Entonces sería el efecto aleatorio. Bueno, entonces este es el paquete que vamos a usar. Y miremos esto, qué es lo que dice. Entonces, acá está marcando lo que yo les había dicho antes, que estoy considerando que este es mi efecto aleatorio. ¿Y qué es lo que me da como resultado? Fíjense que ahora, si yo le pido los efectos aleatorios, me está dando esta que es la varianza del operador y esta que es la varianza residual. Entonces la conclusión es que no. O sea, que no hay la variabilidad entre operadores, no es significativamente distinta de 0. Porque el valor de P nos da 0,06, ¿no? O sea, sí. Si trabajamos a un 5%, entonces esa sería la conclusión. Ahora, esto, bueno, yo se los menciono y después cada uno me va a decir qué es lo que le entiendo, lo que decir. Ustedes se acuerdan que habíamos visto los métodos de mínimos cuadrados, ¿no? El método de mínimos cuadrados, la lógica era obtener un estimador que minimizara la diferencia entre el valor observado y el propuesto por el modelo. Entonces lo que hacía era, los sumaba todos, los elevaba al cuadrado, eso después se derivaba, hacíamos la derivada primero, se minimizaba a 0 y veíamos cómo era, qué fórmula teníamos que usar para que se cumpliera esa condición. Pero el de máxima verosimilitud tiene otra lógica. Entonces, lo que hace la verosimilitud es darnos como valor estimado aquella que haga más creíble ese valor para la muestra dada, ¿no? O sea, yo tengo una muestra, entonces me dice cuál es el valor más creíble o más verosímil para esa muestra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para cada observación asume una función. Nosotros en este caso asumimos que la función que tiene es normal. Entonces calcula para cada una, este θ son los parámetros de esa distribución. Y esto lo que significa que lo multiplica. Entonces calcula la función para uno y para el otro y para otro. Bueno, esto es lo que se llama hacer la verosimilitud del modelo, de los datos. Nosotros no vamos a hacer esto, lo hace el soft directamente, pero la lógica de esto después es que esta productoria, ¿sí?, le saca el logaritmo para que sea una sumatoria, ¿no? ¿Se acuerdan que el producto de los logaritmos es la suma de los logaritmos? Esto que dice acá, el video de Walter Sosa Escudero, es porque en realidad explicar el método de máxima verosimilitud también nos llevaría toda una clase y no sé si se justifica. Pero a los que les guste, que tienen ganas de verlo, no sé si lo conocen a Walter Sosa Escudero, es un estadístico, es un econometrista, que da charlas y está bueno. Y bueno, ahí tiene un video donde explica, que es un video que dura unos 20 minutos, si tienen ganas de verlo y de chusmear un poco más de qué media, lo que dice la teoría, que el estimador de máxima verosimilitud podría llegar a ser sesgado. Entonces, estos señores, Patterson, Thomson, propusieron el REM, que es el de máxima verosimilitud restringida. O sea, restringida es que fija el valor de la media y no. Entonces acá lo que hacíamos era... lo que yo les quería mostrar con esto es
Si yo no le digo nada a las funciones estas de modelos aleatorios, de modelos mixtos, lo que calculan por defecto es el REM, el de máxima verosimilitud restringida. Ahora, si por alguna cuestión particular a mí me interesa sí calcular con el de máxima verosimilitud, entonces van a ver que en ese caso no da exactamente igual. Y acá también no se rechaza la hipótesis nula. Pero todos los autores recomiendan usar directamente REM.
Bueno, entonces ahora vamos a dar un pasito más. O sea, ya vimos cómo podemos calcular modelos de componentes de varianza, donde a mí solo me interesa la variabilidad, pero acá me interesan varias cosas. Entonces, este es un ejemplo que está en el libro de Sur, que ese también yo se los puse ahí, que se llama RITS. RITS es un instituto de ecología en Holanda. Entonces, este es un ejemplo lindo porque está bien mostrado cómo es la estructura de anidamiento, o sea, cómo funciona. Esto con los modelos que vimos lineales no lo podríamos hacer. Entonces, ¿ellos qué querían hacer? Ellos medían varias variables de fauna marina. Entonces, esto es lo que era lo que ellos guardaron como RITS. RITS es el instituto, ¿no? Pero lo hacían en varias playas. Tenían playa 1, playa 2, así hasta playa 9. Y en cada playa tenían varios sitios. Entonces yo acá tengo, ¿no? Anidado el sitio dentro de cada una de las playas. Entonces lo que ellos querían ver y lo que medían acá era la riqueza y medían la altura del sitio. Porque la altura del sitio lo que hacía era que la marea llegara más o llegara menos. Entonces querían ver si había una relación entre la altura que tenían los sitios estos que ellos eligieron y la biodiversidad. Entonces, el modelo, escrito en palabras, es este. La riqueza de las especies depende de la altura de cada sitio a nivel del mar. Entonces, bueno, lo miramos acá y después lo hacemos. Acá vamos a usar otra librería que vamos a ver. Esta es la de gráficos que ya usamos. Estos son los datos. Les cuento qué pasa. Sur también había hecho un paquete, como hizo Faraway para su libro, pero él lo discontinuó. O sea que si yo quiero buscar ahora el paquete con todo, no existe más. Pero siempre en algún foro o en algún lugar alguien tiene los datos. Bueno, entonces yo los busqué, los encontré, están ahí. Cuando ustedes encuentren cualquier libro así que sea con R y que tenga los datos, si ustedes buscan en internet, en algún lugar, están. Porque el autor después sacó otra edición o discontinuó el libro, no sé si se murió o no, pero el paquete no existe más. Bueno, entonces fíjense, acá yo estoy dibujando la altura de la playa en función de la riqueza. Está expresada como un índice, ¿ven? Que tiene valores, porque 0 es respecto al nivel del mar y algunas que estaban más bajitas y otras más altas. Entonces yo puedo pensar que tengo un solo modelo para todas las playas o modelos distintos, ¿no? O sea que en cada playa esta relación es distinta. Entonces yo podría ponerme en distintos escenarios. Podría pasar. Después vemos de qué se tratan los comandos, pero lo vamos a mirar acá. Yo lo que podría decir es, bueno, en realidad la lógica sería que cada playa tuviera una ordenada al origen distinta, pero la pendiente podría ser igual. Entonces gráficamente yo tendría 9 líneas paralelas, con igual pendiente pero distintas ordenadas al origen. Entonces acá, el modelo que yo estoy ajustando sería este, donde digo que la riqueza depende de esto que sería una suerte ordenada al origen y tendría, digamos, la pendiente sería siempre la misma, o sea, tendría un solo valor de beta, pero tendría una ordenada de origen para cada lugar. ¿Ves que tienen subíndice J? O sea, tendría varias ordenadas al origen. Y acá lo que estoy asumiendo que, también, ¿no? Que estos errores son 0. La otra cosa que yo podría hacer sería decir, bueno, no. Lo que hago es tener distintas pendientes. Y entonces modelar lugares para distintas pendientes. Y la otra sería la que habíamos, el primer gráfico que yo hice, que sería tener distintas pendientes y distintas ordenadas de origen. O sea que tendría subíndices en los dos parámetros a estimar. El tema es que entonces tendríamos muchísimos parámetros, ¿no? Porque tendríamos que estimar 9 pendientes, 9 ordenadas de origen. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto de forma más simple utilizando un modelo mixto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al modelo original, le vamos a agregar como aleatoria el efecto de la ordenada de origen y el efecto de la pendiente, ¿sí? Entonces estamos sumando otros supuestos al modelo que habíamos visto antes. Tenemos los errores que son normales, esto que es la componente de la ordenada de origen, que tiene su propia varianza, y este que tiene su propia varianza. Bueno, vamos a ver ahora qué significaban esos dibujitos que tenían ahí. Este es el que se llama RIX. Entonces, vamos a borrar todo lo anterior. Corro estas librerías. Bueno, y estos son los gráficos que habíamos aprendido a hacer desde el principio, ¿no? Acá, como yo le estoy diciendo en el gráfico que me diferencie los valores de las playas como factor,
Entonces después cuando le pongo esta función de ajuste, me hace una para cada una. Esto que está acá, yo les voy a contar los comandos, pero en realidad la idea era simplemente ilustrativa y ver cómo quedaba. Pero si les interesa les cuento de qué se trata. Esto que se llama un for es lo que hace es repetir todo esto la cantidad de veces que yo quiero. ¿Qué yo quiero que lo haga de 1 a 9. O sea, que va el valor de i tomando valores consecutivos desde 1 a 9. Entonces, la primera vez va a ser 1. Entonces me va a decir, lo que va a hacer es tomar la playa 1. Entonces va a tomar los valores de x de la playa 1, los valores ajustados de la playa 1, y va a poner una línea. Y entonces lo va a volver a hacer para la playa 2. Y lo va a volver a hacer para la playa 9, todas. Entonces cuando yo corro, fíjense que acá arriba yo ya ajusté el modelo, ¿no? Donde digo que la riqueza depende de la altura y de la playa. Entonces cuando yo hago esto y lo corro todo junto, hace eso. Este for es una de las cosas piolas que tiene R, que me permite cuando yo tengo que hacer algo que se repite muchas veces, de forma iterativa. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que hacer, tengo distintas localidades, y tengo que hacer siempre el mismo análisis en las localidades, puedo armarlo con este for. Después, este hace lo mismo, pero fíjense que acá lo que agregué es la interacción entre playa y riqueza. Al agregar la interacción, lo que le estoy diciendo es que me calcule distintas pendientes, ¿no? Los modelos, cuando yo quiero hacer un modelo para ver si hay distintas pendientes, pongo en interacción. Y acá pongo todo. Pongo esto, la interacción y la otra factor. Bueno, entonces, esto lo único que hace es, a modo ilustrativo, mostrarme los escenarios que yo puedo tener. En este caso, yo puedo decidir que hago ajusto un único modelo para todo, pero estaría perdiendo muchísima información, ¿no? Porque yo trabajé en playas distintas y en sitios distintos. Entonces, lo lógico sería que yo viera si ese modelo, la relación entre la riqueza y la altura de la playa, se comporta distinta en cada lugar, en cada playa, porque tengo valores de distintos sitios. Entonces, fíjense acá, lo que yo estoy haciendo es diciendo que la riqueza depende de la altura y que la playa es aleatoria. Entonces, acá me dice que sí, ¿no? Que hay diferencias significativas. Entonces acá lo que está diciéndome con esto es que hay una relación entre la riqueza y la altura que hay en la playa. La altura. Y estoy poniendo el efecto como aleatorio. Antes habíamos visto esta función, la LMR, que en vez de ponerlo así, como random, lo poníamos entre paréntesis, pero son equivalentes. O sea que acá lo que estoy haciendo es considerando, al igual que antes, la playa como aleatoria. Entonces, cuando le pido... Espera, vamos a hacerlo. El summary me da lo mismo, ¿no? Esto es igual que el efecto que... Acá lo que estoy haciendo es considerando el beta 0 y el beta 1. Ahora, yo a este modelo, bueno, le puedo pedir la ANOVA y me dice que hay diferencias. Y ahora, cuando yo le pida los efectos fijos, lo que me va a dar es el beta 0 y el beta 1. Y cuando yo le pido los efectos aleatorios, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto, ¿no? Que son las 9 playas. O sea que acá es como que yo estaría ajustando el modelo donde estoy cambiando el valor de ordenada del origen por playa. Si yo le pido los coeficientes, lo que me va a dar, bien, cuando yo le pido los coeficientes, fíjense que lo que hace es ponerme el mismo valor de pendiente para todas las playas, pero me va cambiando la ordenada del origen. ¿Qué hace? Este 6,58 del efecto fijo le suma el pedacito del efecto aleatorio. O sea que yo ahora lo que tengo es el primer escenario donde yo decía, bueno, lo que considero que cambia la ordenada del origen. Ahora yo puedo agregar también como efecto aleatorio el sitio, ¿no? Entonces al poner el sitio, lo pongo poniendo la variable esta que es la altura. Entonces lo que va a hacer es considerarme aleatorio tanto la ordenada del origen como la pendiente. Fíjense que acá esto me sigue dando igual, pero cuando yo le pida los efectos
aleatorios, entonces me da el efecto aleatorio de orden al origen y este que es el de la pendiente. Y si le pido los coeficientes, lo que hace es, a cada efecto fijo le agrega el valor del aleatorio y lo suma. Por ejemplo, este 8 es la suma de 658 más 1. Y a cada efecto, a cada valor dependiente también le suma el efecto aleatorio. Para graficar estos coeficientes, una de las cosas que le tengo que decir al graficador que tiene propio es cómo están agrupados los datos. Entonces, para eso está esta función que se llama data group o group data, donde yo le digo que la variable respuesta es riqueza y que los valores de altura están anidados en las playas. Con esto lo único que hago es agregar la información a la base de datos y le puedo poner un nuevo nombre. Entonces, ahora corro el modelo de nuevo con este nuevo nombre. Como ya lo había ocurrido antes, no necesito volver a escribir todo de nuevo. Lo que puedo hacer es usar esto que es update, o sea, que lo actualice. Esto simplemente para después tener los coeficientes y poder hacer el gráfico que hace. Que lo que hace es, entonces, graficar para cada playa un modelo que tiene distinta pendiente y distinto ordenado al origen.